Hoy te traigo para hacer en el canal un dinosaurio. Me habían pedido mucho el dinosaurio, así que acá está. Espero que te guste y vamos a ver los pasos en un nuevo día de este reto de 365 días de amigurumis. ¡Vamos! En un anillo mágico comenzamos haciendo 6 puntos bajos en la primera fila. En la siguiente fila vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada punto, nos van a quedar 12. En la próxima fila vamos a hacer 3 aumentos. Luego hacemos 3 puntos bajos. Entonces 1, 2, 3. Y ahora nuevamente 3 aumentos. 1, 2, 3 y el tercer aumento. Y luego con los puntos que nos quedan, un punto bajo en cada uno de esos. Al final, en esta fila, nos va a quedar un total de 18 puntos bajos. Así nos queda hasta ahora. Próxima fila vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los que tenemos. Es decir que en esta fila 4 vamos a acabar con 18 puntos bajos. En la próxima fila vamos a hacer 6 puntos bajos. Hago el primero, lo voy a marcar para saber que es el inicio de la fila. 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y ahora 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Y luego hacemos 6 puntos bajos, nos van a quedar en total en esta fila 15 puntos. Próxima fila 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, luego 3 disminuciones y acabamos con 5 puntos bajos. En total nos van a quedar 12 puntos bajos en esta fila. Fila 7 hacemos un punto en cada uno, es decir un total de 12 puntos bajos. La fila 8 hacemos 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo eso en toda la fila. Y vamos a quedarnos al final con 15 puntos bajos. Fila 9 vamos a repetir 2 puntos y un aumento. Al finalizar les va a quedar un total de 20 puntos. En esta fila que viene vamos a hacer un punto en cada uno de esos que tenemos, es decir un total de 20. Y vamos a comenzar a rellenar la pieza, es decir la cabeza del dinosaurio. Terminé y ya empecé a rellenar la pieza y fíjense que estén en la parte de atrás del dinosaurio porque ahora vamos a hacer la cola. Y entonces vamos a comenzar haciendo 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y a partir de la 8 y a partir de la segunda cadena de la aguja vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Y haremos un total entonces de 7 puntos bajos que son las cadenas que hicimos. Ya tenemos los 7 puntos bajos y ahora vamos a hacer una disminución tomando la hebra de adelante del mismo punto donde iniciamos la colita. Tomamos esa hebra, tomamos la hebra de adelante del punto que sigue y allí vamos a hacer una disminución. Ahora fíjense que quedó esa colita. Vamos a marcar ese punto para que no se nos confunda, que ese va a ser nuestro primer punto. Y vamos a hacer puntos bajos, un total de 6. Hice 6 puntos bajos y ahora vamos a hacer 4 disminuciones. Entonces hago una disminución. Esta es la segunda disminución. 3 disminuciones, 4 disminuciones.
y ahora tejemos 4 puntos bajos. Hice los 4 puntos bajos y ahora voy a hacer una disminución. Fíjense que nos quedó un punto. Vamos a agarrar esa hebra de adelante y se formó un huequito donde iniciamos las cadenas. Fíjense, ahí está el huequito, a ver si se enfoca bien. Y allí vamos también a meter la aguja para hacer la disminución. Ya metimos entonces la hebra de adelante en el último punto que nos quedaba, metemos en ese huequito y hacemos una disminución. Ahora voy a trabajar del otro lado de las cadenas iniciales. Recuerden que habíamos hecho 7 puntos bajos, así que vamos a hacer también 7 puntos bajos de ese otro lado de las cadenas del inicio. Trabajé esos 7 puntos y ahora voy a hacer los 7 puntos que habíamos hecho al principio, ¿sí? 7 y 7 puntos, que sería todo el alrededor de la cola del dinosaurio. En esa fila 11 les quedó un total de 30 puntos. Y ahora en la fila 12 vamos a hacer un punto sobre cada uno de los que tenemos, es decir, un total también para esta fila de 30 puntos bajos. Fila 13 vamos a hacer 6 puntos bajos. Cuando finalicemos vamos a hacer 4 disminuciones. Entonces, una disminución, 2 disminuciones, la tercera disminución, 4 disminuciones en total. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, entonces 1, 2, así vamos hasta ahora. Ahora 2 disminuciones, así que 1, 2 disminuciones y ahora seguimos con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y finalizamos con 2 disminuciones. Les tiene que haber quedado 22 puntos y ahora en la fila 14 vamos a hacer 2 disminuciones. Entonces, una, marcamos porque siempre ese es el inicio de la fila. Vamos a hacer la segunda disminución. Y luego con los puntos que nos quedan vamos a repetir una secuencia de 4 puntos y una disminución, 4 puntos y una disminución, les va a quedar un total de 17 puntos. Así nos va quedando hasta ahora el cuerpo del dinosaurio y ahora en la fila 15 vamos a hacer 8 disminuciones y les va a quedar al final un punto, hacemos un punto bajo, es decir que en esta fila vamos a terminar con un total de 9 puntos bajos. Ahora aquí para finalizar una cadena vamos a cortar con una hebra y como ya les enseñé vamos a cerrar la pieza pasando por todos los puntos que tenemos únicamente en la hebra de adelante y tirando para cerrar. Para los brazos y las piernas en realidad vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a tejer 4 puntos bajos. Esa va a ser nuestra primera fila. La segunda vuelta vamos a hacer un punto en cada uno de esos que tenemos y luego vamos a unir con un punto deslizado en el primero y cortamos. Aquí, como les decía, cuando finalicen la fila número 2, en el primer punto van a hacer un punto deslizado, una cadena y van a cortar. Van a hacer 4 de estos para poder coserlos al dinosaurio. Aquí les muestro que ya cosí 3 patitas o bracitos y piernitas al dinosaurio, me quedó una. Yo lo que hago es sujetar con un alfiler para que no se me muevan de la posición que elegí. Pongo la hebra en una aguja lanera y ahora voy a coser como siempre hacemos uniendo un punto de la pieza principal, en este caso el cuerpito, y un punto del bracito. Así vamos a hacer. Yo en este caso no rellené las piezas porque son chicas, pero si ustedes quieren, están trabajando en un tamaño más grande, rellénenlas. Pero de este modo van cosiendo las 4 piezas, un punto del cuerpo, un punto del brazo, un punto del cuerpo, un punto del brazo.
Y así ya van a tener toda. Esconden los hilos y estaría ya listo. Así va quedando hasta ahora el dinosaurio y nos toca hacer la parte de arriba de la cresta. Y para no malograr la pieza del dinosaurio, yo lo que voy a hacer es trabajar con puntaditas, como les voy a mostrar, que lo vamos a hacer con una aguja lanera y el color que elijamos para la cresta. Aquí fíjese que ya marqué en la parte de la espalda del dinosaurio una línea imaginaria con alfileres para que cuando ahora haga las puntaditas no quede torcido. Ponemos el hilo que elijamos, en este caso el color rojo, en la aguja lanera. Vamos a insertarlo en algún puntito del cuerpo hasta la parte de arriba. Y lo que voy a hacer son puntadas, son simples puntadas que nos van a servir para hacer una guía, una línea en la que vamos a trabajar la cresta para no meter la aguja tantas veces por el cuerpo y que se nos deforme la pieza. Es una buena manera para hacer. Entonces hacemos una línea todo lo largo desde arriba hasta el medio y hasta abajo, respetando esa línea que hice con los alfileres. Fíjense, voy a meter una puntadita, saco la aguja y nuevamente meto la aguja en el mismo lugar donde salí y salgo más abajo. Y así hasta completar toda la línea desde arriba hasta la cola o hasta donde ustedes deseen hacerle la cresta a este dinosaurio. Aquí fíjense que ya terminé la línea que hice con las puntaditas en color rojo. Procuren que les quede en número par porque cada cresta le va a tomar 2 puntos, y si se les dificulta meter la aguja, con un alfiler se pueden ayudar para levantar la hebra. Y les voy a mostrar cómo trabajamos. Voy a ingresar el hilo color rojo en la primer puntadita que tengo ahí arriba en la cabeza. Recuerden que si se les dificulta pueden levantarlo con el alfiler porque a veces queda apretado. Y allí en ese lugar vamos a hacer un punto bajo. Este hilito después lo esconden o los pueden ir escondiendo a medida que van tejiendo. Ya hicimos un punto bajo, ahora hacemos una cadena. Y en ese mismo lugar, en esa misma hebra de donde salimos, vamos a hacer un doble punto alto. Recuerden que es haciendo con 2 hebras en la aguja. Metemos en el huequito y sacamos las hebras de 2 en 2. Ahora en ese mismo lugar vamos a hacer otro doble punto alto o doble vareta, como lo conozcan en su país. Entonces me meto y voy sacando las hebras de 2 en 2. Así nos va quedando hasta ahora. Y ahora vamos a hacer en la próxima hebra, nos metemos y hacemos un punto bajo. Este hilito lo podemos ir escondiendo para luego cortar. Y así nos quedó esta primera crestita, ¿sí? Cortamos el hilo para que no se nos confunda. Y así vamos a tener que hacer por todas las hebras que hemos hecho en la espalda del dinosaurio. Yo les voy a mostrar cómo hacerla una vez más. Entonces, en la hebra que sigue, en el punto que sigue, vamos a meter la aguja y vamos a hacer un punto bajo. Hacemos allí el punto bajo. Vamos a hacer una cadena y en ese mismo lugar vamos a hacer 2 dobles puntos altos, ¿sí? 2 dobles varetas. Tomamos y sacamos las hebras de 2 en 2. Y en el mismo lugar hacemos otra doble vareta con 2 hebras y sacamos de 2 en 2. Para finalizar esa cresta nos metemos al punto que sigue y allí hacemos un punto bajo. Allí estaría terminada la cresta y de esa manera vamos a trabajar en todos los puntos restantes. Por eso les decía que tienen que ser pares, porque va de 2 en 2. Aquí ya terminé y fíjense, les quería mostrar cómo quedó el dinosaurio con la cresta a lo largo de toda su espalda. Y lo único que quedaría hacer es con un hilo negro en la aguja, que puede ser un hilo de bordar o de coser, van a ingresar para hacerle los ojitos. Si ustedes ya les pusieron ojitos de seguridad, bueno, ya esta parte no la van a tener que hacer, pero si desean bordarlo para regalar a un niño, por ejemplo, es un buen método bordarlos. Hacemos únicamente una rayita horizontal, metiendo la aguja y sacando luego para poder hacer el del otro lado de la cabecita del dinosaurio. Y así ya estaría listo bordado los ojitos.
pasamos para el otro lado y bueno, estaríamos terminando el dinosaurio. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita para recibir todas las noticias y dejarme un comentario que me ayudan a crecer. Así quedó terminado nuestro dinosaurio, espero que les haya gustado y nos vemos en otro día de este reto de haciendo 365 días de amigurumis. Chau chau.